Toda gloria sea para el Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir alimentándonos de su palabra viva, de ese mensaje de poder que sigue siendo útil hoy y por siempre, porque su palabra es verdad. La semana anterior estuvimos reflexionando sobre los tiempos del fin, y algo en lo que todos podemos estar de acuerdo después de considerar el recurso bíblico, sea cual sea la escuela de interpretación con la cual usted se identifique, si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que cada día estamos más cerca del retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. De hecho, así finalizamos la semana anterior este sermón, reconociendo que cada día estamos más cerca, que cada día que pasa sigue cumpliéndose la palabra, profecías bíblicas, todo lo que está establecido por Dios, porque hay un orden, porque hay una línea de tiempo que se está desarrollando, hay una historia de salvación en Jesús que se cuenta en la Biblia y que se experimenta en medio de la realidad humana. Nada de lo que ocurre escapa al conocimiento de Dios. Dios sigue en control y seguirá cumpliendo con detalle todo lo que Él mismo ha establecido en su infinita sabiduría. No hay duda entonces que la palabra de Dios se cumple. Todo lo que la Biblia dice es verdad. El mismo Jesús ya había declarado en relación a su regreso muchas veces, ¿verdad?, esta realidad. No estamos hablando de ficción, no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de algo inventado por hombres, hablamos de una realidad, y de una realidad de Dios, y Dios cumple sus promesas. Observe conmigo Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, Hechos 1:10. Este versículo se da en el contexto de la ascensión, es decir, ya Cristo Jesús murió en la cruz, ya resucitó, se ha manifestado, ¿verdad?, a sus discípulos, a muchas personas, y ahora está por ascender a los cielos. Y entonces se da una situación en la cual Cristo Jesús se despide, le recuerda a sus discípulos que aguarden el cumplimiento, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo derramándose, y asciende a los cielos, habiendo comisionado a la iglesia también, que es algo muy importante, ¿verdad?, en cuanto a la extensión del reino. Y el verso 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, esas personas están observando a Jesús ascender a los cielos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, dicen estos mensajeros de Dios. Como le ven ahora, así vendrá. El mismo Jesús lo prometió que vendría, y fue muy claro al respecto de esa promesa. Juan 14, en el versículo 2 y 3, Juan, el Evangelio de Juan 14, 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas viviendas, muchas habitaciones, dicen otras versiones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Entonces el Señor siempre ha estado cerca de nosotros, y aunque ha ascendido a los cielos, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. Él dijo: enviaré al otro Consolador, al Espíritu Santo, ese Paracletos que va hombro a hombro con nosotros día a día, que nos revela a Cristo y todo lo relacionado a Él. Pero el Señor asciende y dice: estoy preparándoles lugar y voy a volver. Voy a volver. Entonces, que Cristo Jesús volverá, hermanos, de que vuelve, vuelve. Es una realidad. Pero hay una pregunta muy importante sobre la cual quiero que reflexionemos en este día. Y es el título de este mensaje. ¿Qué pasa si Cristo vuelve? ¿Qué pasa si Cristo vuelve? ¿Qué pasa cuando esa promesa sea ya una realidad para todos? Anhelamos estar en ese momento. No ver la muerte como algunos tuvieron el privilegio, sino de encontrarnos con el Señor y recibir un cuerpo glorificado. Pero muchas personas han muerto esperándole. El mismo Pablo, que fue tan insistente con esto, él decía con convencimiento, se contaba entre los participantes de ese retorno de Cristo, y sin embargo falleció. Y la gente dice, desde que los cristianos están diciendo que Cristo vuelve y nada que vuelve, y hacen bromas y se burlan de nuestras creencias. Pero hermanos, lo que está escrito se cumple. Cristo Jesús volverá. Y es muy importante entonces meditar sobre esto. ¿Qué pasa si Cristo vuelve? Quiero compartir primero con ustedes que existen dos realidades o dos, yo le puse así, dos resultados inevitables sobre los habitantes de la tierra. Cuando Cristo vuelva, existen dos resultados inevitables sobre los habitantes de la tierra, sobre la humanidad. Observe conmigo Apocalipsis capítulo 22. Dos resultados de esa segunda venida que son inevitables, que nadie va a poder escapar de esos resultados ni pasar por alto esa realidad. Escrito está en Apocalipsis 22, versículo 10, voy a leer hasta el 15. El contexto del pasaje está titulado La venida de Cristo está cerca. Empezamos en el 10 hasta el 15. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso le dijo Dios, se lo reveló a Juan por medio de esa visión. Por eso se le llama el libro Apocalipsis, que significa revelación. Y en la visión que Juan está teniendo de toda esa realidad escatológica, de esos eventos del fin, dice: el tiempo está cerca. Pero agrega: el que es injusto, verso 11, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros,
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Palabra fuerte, pero muy clara. Entonces leemos en este texto claramente, hermanos, que cuando Cristo vuelva, la humanidad va a estar dividida en dos grandes grupos de personas, tal y como lo estamos viviendo hoy mismo. El texto nos presenta dos clases de personas. Por un lado dice los injustos, otras versiones dicen los malvados, el vil. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Que se va a encontrar con un grupo de personas que son malvadas, que son viles, que aman la mentira, que practican todos esos actos que ofenden la santidad de Dios y que se sienten cómodos con eso, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, sino vivir contra Dios. Pero también dice que habrá otro tipo de personas, otro grupo de personas que el Señor le llama los justos, los buenos, los rectos, los santos. ¿Ok? Y resulta ser, hermanos, que sobre estos dos tipos de personas va a haber dos tipos de resultados diferentes. Por eso les decía que hay dos resultados inevitables sobre los habitantes de la tierra. El verso 14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho. Oiga qué lindo. Para tener derecho. Oiga qué poderoso. Derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas del reino. Hay dos resultados inevitables sobre estas personas. Un grupo de ellos, que son los justos, los santos, van a recibir un beneficio maravilloso, un beneficio glorioso. Por eso los llama bienaventurados, que significa dichosos. Los justos son dichosos. ¿Por qué? ¿Qué resultado tendrán? Tendremos derecho, dice. Esa palabra es muy fuerte. Derecho a gozar de la vida eterna y a habitar en su reino. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Un derecho, hermanos, es algo que se nos acredita, que se nos otorga y que nos faculta para disfrutar de un beneficio. En Juan 1, del 10 al 12, dice que el Señor Jesús vino, los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe y cree en Él, ¿qué pasa? Se le da el derecho, la potestad, se le da una autoridad delegada de parte de Dios, un respaldo de Dios para convertirse en hijo, en hija de Dios. Aleluya. Yo como hijo tengo ciertos derechos en casa de mis padres. Si mi hermano Elmer o José o la hermana María llegan a la casa de mis papás y ¿cómo están, hermanos? Permiso, voy a abrir la refri. Qué raro se sentirían mis papás, ¿no? Porque uno tiene ciertas cosas que las hacen confianza. Pero si mi hermano Elmer llega a casa de sus papás, o mi hermana María llega a casa de su hija, o su hija, o José llega a casa de sus familiares, pues uno tiene, ¿verdad?, ciertas cosas que hace con libertad. Yo a veces llego a casa de mis papás y veo el frutero y digo, ¡qué rica mandarina! ¿Me la como? No, no se la. Hay confianza. Llegó el campeón. Mis hermanos Basilio, sí. Que mi papá ama a todos por igual, a todas y al campeón. Pero hermanos, Cristo Jesús en la cruz ganó un derecho para nosotros. El apóstol Pablo va a ampliar ese tema diciendo que hemos sido hechos, hermanos, oiga esto,
coherederos con Cristo. Coherederos significa que todo lo que es de Cristo es otorgado a nosotros, la iglesia. Aleluya. Y cuando Él vuelva, los que son justos, los que son parte de ese grupo de la humanidad que camina en santidad, en temor a Dios, van a recibir un beneficio maravilloso. Derecho, dice, a la vida eterna. Sí. Y derecho a ser habitantes de ese reino celestial, de ese reino de Dios ya en plenitud. Alaban a Dios por eso. Así es, amén, aleluya. Pero en contraparte dice el verso 15, mas los perros estarán fuera. Y usa un término, hermanos, que en esa época es demasiado fuerte. Hoy con todo el movimiento que hay, ¿verdad? Hay personas que aman más a los animales que a las personas, a los seres humanos. ¿Verdad? Ay, qué lindo perrito, y vea qué bebecito más tierno, y es aquel cachorrito lindísimo, ¿verdad? Porque los perros hoy en día, hermanos, traen alegría a los hogares, ¿verdad? Son animales domesticados que se entienden como mascotas y algunos los ven hasta como hijos, ¿verdad? Pero en ese tiempo decirle a alguien perro, es un peyorativo, es una ofensa, hermanos, muy grande, porque los perros eran consideradas las personas rechazadas de la sociedad, las personas sin valor, las personas ajenas a la sociedad. Lo peor de la gente, los marginados de la sociedad. Pero dice, ¿qué le va a pasar a esas personas? Repito el verso 15, más los perros, ¿qué? Estarán fuera. Estarán Fuera. los justos, los buenos, los santos, los que viven en el temor de Dios, recibirán el beneficio maravilloso de acceso a la vida eterna y a ese reino de Dios en plenitud. Pero dice, el otro grupo de personas va a quedar fuera. Qué triste, hermanos. Qué terrible es. Quedarán fuera. O sea que perderán el derecho de gozar de la vida eterna en el reino de Dios. Cuando Dios crea todo lo que va a hacer, ¿verdad? Esa realidad de esta tierra, pone a Adán y Eva, ¿verdad? En el huerto, en el Edén, y les dice, coman de todo lo que quieran. ¿Verdad? Ahí hay un árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no lo toquen, porque hay otro árbol muy importante que es el árbol de la vida. Y cuando el hombre cae, incluso Dios dice, tenemos que hacer algo porque el hombre ya comió ese árbol del bien y el mal. No permitamos que viva eternamente en esa condición. Y saca al hombre del huerto y desaparece, bíblicamente hablando, el árbol de la vida. No se vuelve a mencionar más en ese trayecto, ¿verdad? Hasta que el Nuevo Testamento lo retoma. Y interesantemente, en Apocalipsis, cuando se cumplan todas las cosas, en esa nueva creación, que también hablamos algo la semana anterior, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿qué creen que va a estar ahí? El árbol de la vida. Y dice que cuando Cristo vuelva le va a dar ese derecho a usted, a mí, a los que caminemos en justicia delante de Él, de ahora sí comer de ese árbol y vivir eternamente, pero con Cristo, como ciudadanos de su reino y con el derecho de hijos de Dios en esa familia. Pero estas otras personas, dice, quedarán fuera. Y usted conversa con las personas que ahorita no les interesa nada de Dios y les comenta estas cosas y posiblemente ellos dirán, a mí que me importa. Si quedo fuera, quedo fuera.
porque no están entendiendo, no están valorando la magnitud de esta realidad. Cuando Cristo vuelva, ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con dos tipos de personas. Y va a haber dos grupos muy claramente marcados, que van a ser los justos y van a ser los malvados. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que determina que el Señor diga, estos son los justos? Que nos congreguemos todos los domingos, que nos levantemos a orar todos los días a las 2 de la mañana, que seamos personas íntegras y no le hagamos daño a nadie. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre esos justos y esos malvados? Dígalo fuerte. Es por gracia. Es por gracia. Es la obra de Cristo. Aleluya. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Siempre, sí. Y la obra de Cristo está al alcance de toda la humanidad. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. El problema es que una gran parte de la humanidad a lo largo de los siglos no ha querido creer en Él, no ha querido venir a Él, y como vimos también la semana anterior, incluso va a haber un número grande, importante de personas que, habiendo escuchado, habiendo creído, van a renunciar a esa fe y van a decir, no me interesa. Ese día quedarán fuera. Entonces, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Se va a abrir las puertas para unos y se cerrarán para otros. Pero ¿quién en realidad está cerrando las puertas o abriéndolas? Nosotros mismos, en nuestra determinación de vivir conforme al Señor y venir a Él para gozar de los beneficios de su gracia, o de darle la espalda y no querer nada con Cristo. Por eso, hermanos, es que estos tiempos son tan peligrosos. Porque aún en las iglesias se ha infiltrado una falsa enseñanza, una doctrina demoníaca, se llama teología de la prosperidad, que a mí no me gusta ni llamarle teología porque es realmente un movimiento demoníaco, hermanos. Porque pretende decirle a la gente y meterle al creyente en su corazón y en su mente que lo único que importa y lo que tiene que tener prioridad es todo lo terrenal y todo lo material. Pero ¿de qué vale prosperar? Y el mismo Jesús dijo, ¿de qué vale que ganáramos el mundo si perdiéramos nuestra alma? Yo pongo un ejemplo tal vez muy sencillo sobre esto, pero yo lo veo así, hermanos. Imagínense usted que yo vaya con mis hijos a visitar un edificio en alguna de esas ciudades, ¿verdad? Que hay rascacielos en otro país. Difícilmente voy a llegar hasta arriba porque tengo un vértigo terrible, un temor a las alturas, pero supongamos que lo vencí. Y llegué hasta el puro final del rascacielos y me paro ahí donde aterrizan los helicópteros y puedo ver hacia abajo todo aquello chiquitito. Y veo a uno de mis hijos que se tira. Y no lo quiera, pero ¿verdad? Figurativamente. Imagínense que yo lo veo que se tira y va para abajo ahí en ese evento de... Y entonces yo me tiro desesperado. Y cuando logro llegar a la par de él, le digo, Josué, póngase la sueta porque le puede entrar un aire. No tiene sentido, hermanos. ¿De qué vale que vaya calientito si va a terminar allá abajo? El enemigo usa esa distorsión. Nos quiere quitar el enfoque de lo más importante y quiere que pensemos en la yaque, en estar calienticos, en el gorrito, en la cobijita. ¿De qué vale si abajo está la muerte aguardando?
Y muchos están caminando hacia la muerte. Y cuando Cristo venga, lamentablemente va a encontrar personas que no les interesa nada de Dios ni su reino, porque están cegados a esta realidad humana. Y lo único que les importa es disfrutar de esta realidad momentánea, ser sus propios dioses. El hedonismo, hermanos, que se está viviendo es algo terrible. El hombre es su propio Dios. Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es otra. Entonces la pregunta que surge es, para los que me escuchan, me ven también por el video, y cada uno de nosotros, ¿qué clase de personas somos? ¿Qué clase de persona eres? ¿Serás contado entre los justos o entre los viles? ¿Tendrás derecho a ese beneficio maravilloso, el árbol de la vida y de ser parte de ese reino de Dios? ¿O serás de los que queden fuera? La diferencia está en la decisión que cada uno tome de venir o no a Cristo Jesús, porque la salvación se encuentra no en una denominación, no en una agrupación determinada, ni en una serie de actos que hagamos, sino en la obra redentora, suficiente, incomparable, que hace Cristo para otorgar esos beneficios. Amén. Entonces, hermanos, el asunto es que los que rechazan esto quedarán fuera, dice, y es algo muy serio, porque esto va a traer la manifestación de la ira de Dios sobre sus vidas. Eso es algo terrible. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quedar fuera incluye la manifestación de la ira venidera sobre esas personas, de la ira de Dios, del castigo sobre el pecado, sobre el libertinaje, sobre el rechazo a Dios. Eso es terrible, hermanos. ¿Qué clase de ira? ¿A qué clase de ira se refiere? Mateo 24 nos da algunas características de a qué clase de ira se refiere con esto de la ira venidera y la ira de Dios. Dice Mateo 24, versículo 48. Dale un tiempito para que lo ubique. Mateo 24, 48. Vamos a leer hasta el 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Cuando la ira, el castigo de Dios cae sobre los injustos, los malvados, nada bueno se puede esperar de eso. Hay lloro y crujir de dientes. Recuerdo de Steven que andaba ahí vivía, ¿verdad?, en las calles. Este muchacho era de mi edad, yo lo conocí en el colegio, en Calle Falla, fuimos en algún momento compañeros o por lo menos cercanos ahí en lo que era el ámbito del colegio. Muy galán, siempre enamorando a las muchachas, de esos que les gustaba sobresalir y cuidarse mucho, pero caen las drogas, termina la indigencia, y los que lo conocen saben, ¿verdad?, en qué condiciones andaba. ¿Por qué menciono a Steven? Bueno, lamentablemente ya falleció, le dio una pulmonía, creo, murió. Porque tal vez algunos de aquí del barrio recuerdan que este muchacho, lo menciono, hermanos, porque él
crujía los dientes. Qué cosa más terrible. Se le acercaba a uno y cuando andaba esa ansiedad por la gloria, le crujían los dientes. Mira qué cosa más fea. Entonces, crujir dientes no es señal de beneficio, de placer, de estar bien, no. Es señal de angustia, de desesperación, de tormento, de sufrimiento. Apocalipsis 21:7. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el derecho que nos otorga el Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y mucha gente dice, ¿cómo puede ser que si Dios es Dios de amor y de bondad, cómo va a permitir que la gente tenga esos castigos tan terribles? Porque todo esto es consecuencia de las decisiones de las personas. Siempre Dios ha prolongado su misericordia. Siempre ha manifestado su deseo de que todos vengan a la salvación. Pero las personas son las que han dicho, yo no quiero eso. No me interesa. Y lamentablemente entonces, por su condición de perdición, terminarán experimentando todas estas tragedias, todo este sufrimiento. Y la gente dice, qué malo Dios, ¿no? Es que todos ya estábamos perdidos, más bien Dios en su bondad vino a resolver el problema y abrirnos la puerta a todos. Pero Él es un caballero que no va a obligar a nadie a entrar. Y le ha dado la posibilidad al hombre de escoger el bien o el mal, la bendición o la maldición. Y muchos están escogiendo la maldición, porque el enemigo los engaña y todo se los pone bonito al principio. Y después viene el dolor, el lloro, el crujir de dientes, las consecuencias. El pecado se presenta bonito y envuelve las vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo vuelve? ¿Qué pasa si Cristo vuelve? Que va a haber dos resultados para la humanidad. Unos van a ser bendecidos, otros van a ser condenados. Y sobre esta pregunta entonces dijimos que hay dos resultados inevitables: el beneficio maravilloso de la vida eterna y del acceso al reino de Cristo, o la consecuencia terrible de quedar fuera y experimentar la ira de Dios y el castigo. Entonces surge una pregunta muy importante en estos minutos que me restan. No quisiera irme sin abordar esto, hermanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque ya dijimos de que el Señor vuelve. Él cumple sus promesas. Y va a haber dos destinos diferentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Existen dos actitudes urgentes y muy necesarias. Así lo anoté yo. Existen dos actitudes urgentes y muy necesarias. Observe conmigo Mateo 18. El Evangelio de Mateo. ¿Qué nos enseña Jesús aquí en estos versículos? Mateo 18. Voy a leer los versos 7 al 9. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Existen 2 actitudes urgentes y muy necesarias en cuanto a lo que debemos hacer con esa realidad de que Cristo vuelva. La primera, hermanos, hay que perseverar en santidad. Perseverar en santidad. Y aquí el ejemplo que pone Jesús es de perseverar, de seguir adelante y de no caer. Y entonces dice que si hay algo que estorba, que es de tropiezo y nos puede llevar a caer, lo quitemos. Entonces no es que el Señor sea un descuartizador, ¿verdad? Que está diciendo ampútese los brazos y sáquese los ojos, porque entonces, hermanos, andarían un montón de personas sin ojos y personas sin brazos. Lo que el Señor está haciendo es una hipérbole, una exageración, ¿verdad? Literaria, en la cual está enfatizando algo. Quiten lo que estorba y denle prioridad a la santidad, porque es mejor entrar en el reino de Dios sin haber dado gusto a esos placeres, que haber disfrutado todas esas cosas vanas y perderse de la eternidad y entrar en el fuego del infierno. Entonces hay que perseverar en santidad y estar atentos a que el enemigo, ya Jesús lo dijo, va a querer traer tropiezos. Porque el Señor ve, el maligno ve al creyente que entrega su vida a Cristo y que su vida cambia, hermanos. ¿Cuántos ha cambiado su vida? Amén. No somos los mismos definitivamente al venir al Señor. Hay una serie de, no solo de pensamientos, sino de actitudes que son renovadas en nosotros. Y cosas que antes hacíamos desinteresadamente y sin darle importancia, ahora nos chocan terriblemente. ¿Quiere saber usted si realmente es una persona que ama al Señor, temerosa de Dios, que está en ese grupo de los justos? ¿Qué nos ayuda a identificarlo? ¿Que nunca fallamos? No, porque ninguno es perfecto. Pero cuando uno le falla al Señor, hermanos, le duele. Hay un dolor profundo. Se contrista nuestro espíritu. Y uno dice, Señor, ¿cómo tan fácil me refiero a esto? ¿Cómo? Perdóname. Ayúdame, Espíritu Santo, para levantarme y seguir adelante. Pero ¿quiere saber usted si ya está frío? Es cuando usted peca y no siente nada. Le da lo mismo. Alguien puso un ejemplo hace mucho tiempo de que si uno pone a hervir agua y el agua está ya hirviendo, que burbujea de caliente, y usted le echa una rana, la rana hará lo posible por saltar, porque se quema. Pero en cambio, si usted pone el agua fría, mete la rana ahí y le pone el disquito en 1, a los 10 minuticos se lo sube a 2, a los 10 minuticos se lo sube a 3, y va aumentando la intensidad del fuego, hermanos, la rana muere, porque se acomodó a esa realidad y no se dio cuenta que está caminando a la muerte. Esa estrategia la usa el enemigo. Y muchas personas lamentablemente están como rana en agua tibia. Se acomodaron al mundo, al pecado. Aunque tal vez de lado para afuera dicen, yo soy justo, soy santo, soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero ¿dónde está establecida su vida? ¿En los principios del reino? No, están en la comodidad del mundo, en los placeres momentáneos. Practicando el pecado y ya no sienten nada, hermano.
no sienten nada. Qué terrible. Qué terrible. Entonces, tenemos que perseverar en santidad. Y hay que tomar este ejemplo de Cristo y cortar por completo lo que está estorbando. Si es algo en sus ojos, no es que usted va a ir por un cuchillo y se va a sacar el ojo. Es que corte con esa actividad pecaminosa, con esa realidad, ese contexto. No se habitúe a eso, dice Jesús, arránquelo de su vida para que no le estorbe cuando Él vuelva. Y entonces, si a su vista entra pornografía, ¿qué tiene que hacer? ¿Sacarse el ojo? Eliminar eso. ¿O apagar la computadora? ¿O cambiar de canal? ¿O borrar las aplicaciones del teléfono que no le ayudan? ¿O por qué no, hasta en un caso extremo, no tener teléfono? No tener aplicaciones. Si eso estorba, quitémoslo. Ay, es que yo no sé por qué Dios me hizo así tan galán y tan mujeriego. Yo no puedo dejar a las mujeres. Si usted sabe que le hace daño ciertos ambientes, salga de ahí. El avisado ve el mal y se aparta. El justo es llamado a ¿qué? A perseverar en la santidad, a cuidar esa condición de fidelidad para con Dios, porque el enemigo va a hacer todo lo necesario para que usted caiga, téngalo por seguro, todo lo necesario. Entonces, hermanos, la Biblia enseña que aunque la salvación no es por obras, una vez salvos en Cristo debemos vivir conforme a esa nueva realidad de vida que hemos recibido. Por eso Dios dijo, sed santos como yo soy santo. Ya hay ambientes que no son para nosotros. Ya hay amistades con las cuales hay que romper. Ya hay lugares de los cuales hay que salir. Ya hay ámbitos que no convienen estar. Y lo segundo que debemos hacer ante esa realidad, sobre esta reflexión que estamos teniendo, de qué pasa si Cristo vuelve. Unos serán bendecidos, otros serán condenados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser de los que perseveran hasta el fin, para ser contados entre esos justos. Aunque otros le den la espalda al Señor, aunque otros caigan, nosotros seguir adelante. Porque a veces la gente vive el cristianismo como una moda. Vive un emocionalismo, vive por etapas. Este año usted lo ve en Cristo y lo ve metido y buscando y de pronto se lo encuentra. Como un día me pasó con una persona que salió, mi hermano, qué bueno verlo, Dios me lo bendiga. Todavía usted está en esa vara, me dice. Me sorprendió. Todavía usted está en esa vara. Le digo, sí, por la gracia de Dios sigo aquí. Lo segundo que tenemos que hacer es hacer misión, evangelizar. Porque ¿qué pasa si Cristo vuelve? Si todos los eventos que hemos hablado, ¿verdad?, que se están cumpliendo, hermanos, son inminentes y llega a esa realidad en que el Señor cumple su promesa, ¿qué va a pasar con esas personas? La verdad es que aún muchos necesitan recibir la buena nueva de salvación. Y el medio que Dios dejó para eso es la iglesia. La proclamación de su palabra. ¿Por parte de quién? De nosotros. Somos los comisionados, somos los mandados a dar el mensaje. Mateo 28, la famosa gran comisión, dice el verso 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén, dice el texto. Por tanto, id. Otras versiones dice, vaya. Posiblemente, dicen los eruditos, la traducción más correcta sea en cuanto al griego original en que fue escrito este pasaje, que ahí hay una especie de gerundio activo. Entonces es como que dijera el texto, por lo tanto, yendo, hagan discípulos en todas las naciones. Es algo constante. Mientras ustedes van por la vida, mientras pasa el tiempo, mientras trabajan, yendo por la calle, yendo por el supermercado, yendo por el trabajo, yendo por los lugares de estudio, yendo en su país, yendo en otra nación, donde quiera que vaya el creyente, es comisionado a compartir el mensaje de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que ese grupo de justos, de santos, siga conformándose, y por eso es que la palabra dice en Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque el propósito de Dios es que los que han sido llamados lleguen a Él. Pero ¿cómo se logra esto? Si no es por la proclamación. Romanos 10, versículo 13. ¿Cómo puede esto ser una realidad? El apóstol Pablo lo dice muy claramente. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hace una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán entonces aquel en el cual no han creído? Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces él hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Yo le he pedido a Dios varias veces por mis piecitos, porque tengo pie plano es poco, hermano, tengo planísimo, y eso me afecta, ya cierto rato estar de pie, la espalda es un dolor terrible, en los mismos pies se me hinchan los bordes, porque al ser tan plano se le recarga a uno los laterales, se le tuerce el tobillo, es algo muy difícil, ¿no? Así que tal vez mis piecitos no sean muy bonitos, todos planotes, pero dice el Señor, metafóricamente hablando, qué hermosos son los pies de los que andan anunciando esa buena nueva. Qué agradable es que el pueblo de Dios haga la tarea, porque hay mucha gente que queremos. Es extraño, hermanos, pero el creyente a veces no actúa ni en la lógica, porque está preocupado por un amigo que ama, por algún familiar, y quiere que sea salvo y que no invoque el nombre del Señor para salvación. Pero no le habla, no le predica, no le comparte. Es que si se me enoja, y si no me vuelve a hablar, insistamos, sigamos adelante. Porque el único que sabe totalmente quiénes son todos los que van a integrar ese grupo de la humanidad, que son los que van a gozar del derecho, del árbol de la vida y de la plenitud de que el reino es Dios. Él es el único que sabe. Entonces no se deje llevar por las apariencias, porque de pronto usted puede ver a alguien que vive una vida desordenada, que no quiere nada con Dios. Y tal vez en nuestra humanidad digamos, no, hombre, ese que se va a salvar. Pero alguien le lleva la palabra y esa persona abre su corazón a Cristo. Y resulta ser que cambia, que recibe a
la salvación y la vida en Jesús. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Hay que predicar, hay que compartir, hay que hablar la verdad, hay que incomodar, hay que insistir. Porque dijimos al inicio que cada día estamos más cerca de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todo sigue encaminándose a esa realidad. Esto es urgente, hermanos. La decisión es personal, pero la comisión es obligación de todos los discípulos de Cristo. Es obligación de todos. Es que hay gente que dice, es que esa comisión fue para los 12. Es que este pasaje de Romanos es solo para unos cuantos, ¿no? La decisión es personal, pero la comisión es obligación de todos los discípulos de Cristo. Vea lo que nos dice el Señor por medio del profeta. Y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3, ya casi vamos a finalizar. Ezequiel 3, verso 16. Y voy a leer hasta el 19. Escuche esto. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué era un atalaya? ¿Cuál era el cargo de un atalaya? Bueno, un atalaya es una persona que tiene ese cargo, ¿verdad? Ese llamado a proclamar, a dar aviso, a estar atento, ¿verdad? Entonces pensemos en un contexto de guerra. No pensemos en un guarda como el de nuestro tiempo, ¿verdad? Que está ahí cuidando que no se roben las cosas. No, pensemos en un contexto de guerra. Habían ciertas personas llamadas a estar atentos. Entonces se les colocaba en un puesto alto donde tenían buena visibilidad. Y si esa persona, ese atalaya, veía que venían los enemigos, ¿qué tenía que hacer? Dar aviso al pueblo. Prepárense todos, nos invaden. Habían ciertos sonidos que ya ellos sabían que significaban: vienen los enemigos. Habían otros sonidos que significaban: ahí viene el rey de regreso, preparen fiesta. Otra cosa diferente. Pero el atalaya era un puesto muy importante. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que lo había puesto como atalaya, es decir, para dar aviso, dar un anuncio urgente. ¿Y cuál es ese anuncio de parte de Dios? Verso 18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces vea qué clarito es esto. Dice Dios: te he puesto para que des una amonestación urgente y le digas al pueblo: arrepiéntete de sus pecados, rinda su vida a la voluntad de Dios. Si alguien lo escucha y se arrepiente, bendito sea, gloria a Dios por eso. Cumpliste tu tarea y esa persona también goza de esa bendición. No pasa nada, estamos bien. Pero si la persona rechaza ese mensaje y sigue su vida desordenada, usted no se preocupe. Usted cumplió la tarea como atalaya. La decisión la toma él. Si no quiere, él sufrirá las consecuencias, pero usted no va a ser culpado porque usted hizo su tarea.
Pero en cambio, si usted no abre su boca y no proclama, y esa persona no recibe ese mensaje, entonces póngase serio. Porque sí hay responsabilidad en cuanto a proclamar. Y esa realidad no cambia para nuestro tiempo presente. Somos responsables, la iglesia es responsable de anunciar y de proclamar con urgencia la amonestación de Dios, el llamado al arrepentimiento, el llamado a las vidas para que tomen voluntariamente esa bendición de la vida eterna y de la salvación en Jesús, lo que conocemos como la buena nueva, la buena noticia. ¿Sabe qué es lo extraño, hermanos? Que hay muchos creyentes que están diciendo, sí, Señor, ven ya, qué lindo, que venga el Señor, que venga el Señor. Pero usted no los ve predicándole a nadie. Entonces perdieron de vista que las dos cosas van de la mano. ¿Qué pasa cuando Cristo vuelve? Unos van a recibir bendición, derecho al árbol de la vida, gozarán del reino. Otros más bien van a ser condenados, lamentablemente, y van a ser partícipes de toda esa ira de Dios sobre sus vidas, del castigo eterno. Entonces, ¿qué pasa mientras Él vuelve? ¿Qué tenemos que hacer? Ser de los que perseveran, ser hallados como justos, pero al mismo tiempo abrir nuestra boca y proclamarle a los demás que hay buenas noticias, que hay un regalo maravilloso de gracia de Dios que está disponible para aquel que invoque su nombre, que crea en Él, que rinda su vida a la voluntad de Dios. Porque la decisión es personal, pero la comisión es obligación de todos. Entonces, hermanos, termino con esto. Este punto es sumamente importante. De hecho, es una de las razones por las cuales el Nuevo Testamento argumenta que todavía no se ha dado el cumplimiento de ese retorno de Cristo. Dentro de todo lo que se está cumpliendo, hay algo más que el Señor está llevando adelante, y es que Él sigue prolongando su misericordia. El Evangelio tiene que seguir corriendo. La buena nueva tiene que seguir extendiéndose. Segunda de Pedro 3:19 dice que Dios no retarda su promesa, ¿verdad? Como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, es paciente, porque Él no quiere que las personas, que las almas se pierdan. La pregunta sería, ¿es la iglesia igual de misericordiosa? ¿Igual de compasiva? Hermanos, cada vez más vivimos tiempos donde el porta mí va creciendo. Y sabemos de aquellos vecinos que viven una vida desastrosa, porta mí. Y la sociedad nos impulsa, dice, viva su vida y deje que los demás vivan la suya, no sea metiche. Pues resulta que Dios nos ha convocado a ser los más metiches de la historia. Metiches en el sentido de no dejar tranquilas a las personas en cuanto a la proclamación de la salvación en Jesús. Porque esto es urgente, es de vida o muerte. Alaban al Señor por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Entonces debemos ser misericordiosos como Él, para que se complete ese número de las personas que gozarán de esa eternidad con Cristo. Señor, gracias por tu palabra, que nos recuerda, Dios, que somos dichosos porque llegaste a nuestra vida. Solo por tu gracia, Señor, respondimos favorablemente. Bendito sea el día en que invocamos tu nombre, Señor. Y bendito seas tú por recibirnos con brazos abiertos. Reconocemos que no lo merecíamos. Gracias por tu misericordia. Cuando tú vuelvas, unos estarán en el grupo de los justos, otros en el de los malvados. Y ahora más que nunca es urgente que nosotros, los que hemos sido justificados por ti, santificados por ti, cumplamos con ese mandato de proclamar la buena nueva de salvación.
Perdónanos, Señor, si no hemos sido lo suficientemente enérgicos en la comisión. Si no hemos sido lo suficiente insistentes, activos para con las personas en cuanto a la buena noticia. Porque como dice tu palabra, ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo será posible que estas personas crean si no han oído esa verdad? ¿Cómo van a oír si los llamados no predican? Gracias, Señor, por las personas que usaste para anunciar el mensaje, para amonestarnos en el momento preciso en que venimos a ti, Señor. Ahora nos toca a nosotros, Señor. Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es todo un proceso que finaliza con el envío, con el apostolado, con el llamado a la anunciación de tu palabra y de tu voluntad. No queremos romper ese proceso antes. Padre, que todo conformismo, que toda comodidad, que todo estado de confort sea quitado en medio de la iglesia de Cristo en estos tiempos. Y que el pueblo cristiano, no solo plantío de Dios, en todo lugar, sea sacudido, Señor, y movido por tu Espíritu a la proclamación, a la predicación, y que aprovechemos cada oportunidad para transmitir al mundo que hay esperanza en Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Y gracias por darnos el privilegio de conocerte. El resto de la semana sea, Señor, esta semana que va a iniciar, muy feliz y gloriosa para todos nosotros. Que tu amor sublime, tu maravillosa gracia y esa comunión de tu Espíritu Santo sea con toda la iglesia. En Cristo Jesús, amén.